tardes, mi nombre es Margarita Mirilli, estudiante de Derecho en la Universidad Fermín Toro, Núcleo Araure, Estado Portuguesa. En esta oportunidad, en cumplimiento con la cátedra Derecho Procesal Laboral impartida por la profesora Sara Menoni, voy a desarrollar este video que tratará acerca de los temas del reconocimiento de instrumento público, de la prueba de experticia, de la prueba de testigo y de la tacha de testigos. Que bueno, básicamente estos temas a tratar son enmarcados dentro de los medios de prueba que regula la legislación laboral, la legislación venezolana en cuanto al procedimiento laboral. Son medios de prueba legales que, como bien lo establece el artículo 70 de la LOCTRA, Ley Orgánica Procesal del Trabajo, tenemos medios de prueba legales y medios de prueba libres. Estos que vamos a conocer son uno de los tantos medios de prueba legales que establece la LOCTRA. En principio, entonces, tenemos el reconocimiento de instrumento privado, que abarca el artículo 86 y el artículo 91 de la LOCTRA. En cuanto al documento, bueno, el instrumento forma parte del grupo de los tipos de documentos que existen. Se dice que todo documento no es un instrumento y todo instrumento por su parte sí es un documento. Entonces, bueno, a esto Couter nos dice que es el instrumento un objeto normalmente escrito en cuyo texto se consigna o representa alguna cosa apta para esclarecer un hecho o se deja constancia de una manifestación de voluntad que produce efectos jurídicos. Por su parte tenemos instrumentos públicos. En este caso estamos estudiando el reconocimiento de instrumento privado, que bueno, el documento privado o instrumento privado, como lo establece el mismo artículo 251 del Código Civil, es aquel documento que no posee las condiciones de documento público. Esto significa que es un documento que no ha sido realizado por un funcionario público ni ha existido participación de este para su diseño. Es decir, que no tiene esta autenticidad y esta protocolización que le brinda tanto el registrador público, o sea, un registro, o la notaría pública. Es por eso que necesita ese reconocimiento, porque no tiene entonces la seguridad jurídica que estos entes le dan a los documentos. De ser así, no necesitaría un reconocimiento. Esto es entonces para entender la lógica o para entender el origen de ese reconocimiento de documento privado. El basamento legal, como lo dije, comienza en el artículo 86 y nos dice que, bueno, todos los que se produzcan en la audiencia preliminar deben ser entonces, se debe manifestar formalmente su rechazo o su reconocimiento en la audiencia de juicio. Sabemos que en la audiencia preliminar se promueven y en la audiencia de juicio se evacúan las pruebas. Entonces en la evacuación se reconoce o no. Si es negada la firma o no reconocido el instrumento privado, debe probar su autenticidad la misma persona que trajo a colisión ese instrumento privado y se lo hace por medio de la prueba de cotejo. La prueba de cotejo es una prueba de comparación. Esta prueba de cotejo se hace comparando con documentos indubitados. Documentos indubitados son aquellos que no dejan duda de que sí provienen de esa persona. En el artículo 90 nos dicen cuáles son esos documentos indubitados, que bueno, básicamente un instrumento que las partes reconozcan como tales de común acuerdo, un contrato pudiese ser, instrumentos privados firmados ante un registrador o otro funcionario público, pudiera ser una compraventa, instrumentos privados reconocidos por la persona que se atribuye a comprobar y la parte reconocida no negada del mismo documento que se está presentando. A falta de estos medios puede entonces escribir en plena audiencia la persona que no está reconociendo y en caso de no hacerlo entonces se tomará como reconocida a menos que la persona no sepa escribir, ¿no? Entonces, bueno, el cotejo deberá solicitarse en la misma audiencia, en la misma oportunidad, ¿no? En el artículo 91 lo que nos habla es la oportunidad procesal para hacer el cotejo, para solicitar. En cuanto a un derecho comparado, nos dice que en España, desde noviembre del año 2014, la Sala de Casación Social de España de esta legislación estableció la validez de un mensaje de WhatsApp en Galicia para aprobar un despido. Es decir, que en España ya utilizan este medio de WhatsApp, este medio telefónico, como un medio de instrumento privado. En Venezuela aún no ha habido el caso, pero no estamos lejos de que suceda, ya que sabemos que las redes sociales hoy en día calan más en la sociedad. Entonces, bueno, vemos cómo entonces el derecho comparado.
por allí con este tipo de medios de prueba. Por su parte, la prueba de experticia la tenemos del artículo 92 al artículo 97 de la LOCTRA, en donde según Rengel Romberg de 1996, la experticia es un medio de prueba consistente en el dictamen de personas con conocimientos especiales científicos, artísticos, técnicos, prácticos, con el fin de cooperar en la apreciación técnica de cuestiones de hechos sobre las cuales debe decidir el juez según su propia convicción. Es decir, que no es más que aquí tenemos ciertas características. Primero, es una medio de prueba indirecto. Segundo, la puede solicitar tanto el juez como las partes. Se hace por medios de funcionarios privados y de funcionarios, o sea, de expertos privados y de funcionarios públicos, quienes ambos deben resguardar su profesionalismo porque pueden ser sancionados cada uno a su modo. Las costas las paga por supuesto la persona que que solicita la experticia. Y bueno, como ya lo dije, son medios de pruebas indirectos. Por su parte, bueno, aquí tenemos que nace desde el derecho romano, luego en el derecho francés, y bueno, allí toda la sociedad tiene diferentes cualidades. En cuanto a sentencia, el 13 de abril del 2016, la Sala de Casación Social dictaminó que en los juicios del trabajo la prueba de experticia se promueve y los expertos son designados siguiendo las previsiones contenidas en los artículos 93 al 97 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Asimismo, existen disposiciones expresas que garantizan el control de la prueba por las partes, a saber, los artículos 154, 155 y Jusden, que establecen la obligación de expertos de comparecer a la audiencia de juicio con la finalidad que pueda aclarar y responder las preguntas que le formulen el juez y las partes, así como el deber del juez de conceder a la parte contraria a la promovente un tiempo breve para que haga oralmente las observaciones. Aquí vemos cómo se respeta y se guarda el principio de contradicción y control de la prueba, y los expertos, para que no solamente basta con el informe que ellos puedan ofrecer, sino que deben estar allí para aclarar dudas que se le puedan presentar a los jueces o a la otra parte. Se guarda entonces ese respeto a los principios de control y contradicción de la prueba. Y bueno, es un medio de prueba muy importante que esos peritos nos puedan aclarar ciertas dudas, ¿no? De la prueba de testigo la tenemos del artículo 98 al 99. Básicamente, un testigo es una persona que por medio de su testimonio aclara ciertos hechos que estuvo presente allí. El testimonio es un acto procesal mediante el cual una persona denominada testigo pone en conocimiento al juez sobre ciertos hechos que ha percibido por medio de los sentidos. En cuanto a el artículo 98 nos dice cuáles personas no están capacitados para ser testigos, y dicen que no podrán ser testigos en el juicio oral menores de 12 años, quienes se hallen en interdicción por causa de demencia y quienes hagan profesión de testificar en juicio. Y el artículo 99 nos dice que el testigo que declare falsamente bajo juramento será sancionado penalmente conforme a lo establecido con el Código Penal. En la misma pena incurrirán los expertos que den declaración falsa con relación a la experticia. Y bueno, aquí básicamente lo que nos quiere decir es que el testigo no tiene que ser muy conciso, y además de eso debe guardarse mucho su testimonio en ser real, ¿no? Porque puede entonces incurrir en penas en el derecho penal por entorpecer el proceso. Ante esto, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 3 de julio del 2006, en sentencia número 1158, nos dice que se ha pronunciado en cuanto a la valoración de la prueba de testigos por parte del juez. El juez es soberano y libre en la apreciación de la prueba de testigos, pudiendo acoger sus dichos cuando le parezcan fe o confianza, por el contrario, desecharlo cuando no estuviera convencido de ello. Aquí también vemos esta valoración tanto en los testigos y también en las experticias. Los informes de los peritos no son vinculantes ante el juez. El juez sigue llevándose por su convicción, ¿no? Por lo que él piensa o lo que él pueda percibir. Y por último tenemos la tacha de testigo, el artículo 100 hacia el 102. Básicamente, la tacha de testigo es que toda persona que no cumpla con los requisitos para ser testigo, la otra parte puede tachar su testimonio, que bueno, puede ser que una persona sea menor de 12 años, no puede testificar, pues, como lo vimos, entonces esa persona no se puede tachar, ¿no? Y siempre y cuando, bueno, se escucha se tachan la oportunidad procesal es en la audiencia de juicio, y el procedimiento a seguir es el mismo que encontramos en el artículo 84 y 85 de esta ley. Muchas gracias, espero que sea muy productivo todo lo que hemos estudiado el día de hoy por medio de este video, así como lo fue para mí al momento de estudiar.